día de hoy nosotros estamos celebrando el día Pentecostés. Pentecostés es una fecha muy significativa para los cristianos, especialmente los cristianos evangélicos. Yo sé, los católicos y todos los que tienen que ver con Cristo tienen también muy importante esta fecha, pero hay algo muy interesante que hay en esta fecha y que quiero yo compartir con ustedes en este día, porque si todos saben, Pentecostés, nosotros los cristianos lo celebramos como el día en el cual el Espíritu Santo descendió y llenó a los apóstoles y ellos empezaron la iglesia con un gran poder y autoridad, ya revestido del poder del Espíritu Santo. Pero hay algo muy interesante y es que hay dos momentos en los que el Espíritu Santo ha descendido de una forma similar y que ha hecho cosas parecidas una con la otra, en dos direcciones totalmente opuestas, pero una misma forma y un mismo propósito como Espíritu Santo. Y esos dos momentos son Pentecostés y Babel. En Génesis capítulo 11 se narra acerca de la Torre de Babel. Muchos de nosotros conocemos acerca de la Torre de Babel, que se confundieron las lenguas y todo aquello. Pero yendo un poquito a la historia, más que nada, directamente les puedo decir que el rey Nimrod fue quien fundó el primer reino en Mesopotamia después del diluvio, y él fue el que ordenó edificar una torre o una ciudad sobre esa misma torre. Y la visión fue acogida por todos, motivados por dos cosas muy importantes: por la exaltación propia y por la rebeldía. Vamos a ver Génesis capítulo 11, vamos a ver solamente el versículo 4, que ahí narra algo muy interesante que define el propósito de la torre. En Génesis capítulo 11, versículo 4 dice: dijeron los hombres de ese tiempo, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahí podemos ver en la lectura que ahí es una motivación de egocentrismo o de enfoque en sí mismo, y es que edifiquémonos, no vamos a edificar, edifiquemos algo para nosotros. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos, edifiquémonos y hagámonos. O sea, el enfoque en la edificación de la Torre de Babel era el hombre en sí, el ser humano, la persona propia. Y no estaba cumpliéndose unos detalles tan importantes, por decir un ejemplo, que Dios mandó a llenar la tierra y sojuzgarla. Igual después del diluvio con Noé, también envió a que la generación de Noé llenase la tierra. Pero el deseo de Nimrod y de todas estas personas que edificaron este reino fue de concentrarse solamente en ese lugar y no de llenar la tierra. O sea, fue una contraorden en cuanto a lo de Dios. Y ahí podemos ver algo interesante, que es que nosotros muchas veces de manera sutil vamos de una forma contraria al propósito que Dios nos ha dado a nosotros, a ti y a mí. Por decir un ejemplo solamente, Dios nos ha puesto en la tierra para que seamos la imagen de su gloria, para que llevemos su luz, para que alumbremos en las tinieblas. Pero ¿cuántos de nosotros estamos haciendo eso? ¿Cuántos de nosotros estamos representando el reino de los cielos? ¿Cuántos de nosotros estamos representando los valores bíblicos o del Señor, de Dios Todopoderoso, en medio de una generación que está en decadencia? Entonces estamos siendo prácticamente como la generación que edificó la Torre de Babel, que con cosas tan sutiles simplemente no siguieron la dirección de parte de Dios. Ahora, la respuesta de parte de Dios fue descender, y eso lo vemos después del capítulo 5 en adelante, ustedes lo pueden ver en su Biblia. La respuesta de Dios fue descender y confundir su idioma, dar nuevos idiomas a las personas para deshacer esa unidad de pensamiento. Así fue como el Espíritu de Dios descendió y dio nuevas lenguas para dispersarlos, y así no se daría la unidad que buscaban ni la autoexaltación.
Ahora, la estrategia de Dios por medio del Espíritu Santo cuando descendió fue confundir sus lenguas, confundir sus idiomas para que ellos no tuviesen unidad y para que no fueran de un solo pensamiento. Porque Dios dice en el capítulo 11, dice, el hombre ya está decidido a hacer el mal y nadie lo va a interrumpir. Lo único que se puede interrumpir es que él mismo no se ponga de acuerdo uno con el otro. ¿Y de qué forma? Es confundiendo los idiomas, es la comunicación, o sea, agarrar la comunicación y interrumpirla para que cuando no haya buena comunicación, no haya buen acuerdo. Entonces esa fue la estrategia de Dios cuando descendió e hizo que todas las personas empezaran a hablar en otras lenguas distintas. ¿Ves cómo vamos empezando a ver algún paralelo entre Pentecostés y Babel? El Espíritu Santo descendió y confundió las lenguas. El Espíritu Santo descendió e hizo que todas las personas empezaran a hablar en idiomas distintos. Ahora, ¿cuál fue el motivo para el cual el Espíritu Santo bajó para que las lenguas, para confundir las lenguas en medio de ellos? Es para detener la obra, para que la obra que el hombre había establecido en su corazón o el ser humano había establecido en su corazón se detuviese. Porque ya estaba lleno de arrogancia, ya quería llegar hasta el cielo, quería ser igual a Dios, quería compararse a Dios, quería tener una defensa frente a cualquier disciplina de parte de Dios. Porque dice, hagámonos una fama y un nombre por si de acaso nos dispersan. Ahora, nosotros también muchas veces sabemos que estamos haciendo mal y hasta hacemos algunos y tenemos algunos recursos por si acaso el Señor nos reprende. Y si el Señor me reprende y si el Señor me castiga con esta u otra cosa, yo entonces voy a abogar que no, yo era inocente, es que yo no sabía o tenía esta necesidad o soy un ser humano o Dios sabe que yo peco o Dios sabe que yo tengo esta debilidad. Entonces todos esos argumentos lo tenía el pueblo en Babilonia o del pueblo de la capital esta que se llamó Babel próximamente, por si acaso el Señor lo castigaba. Dice, hagámonos un nombre por si acaso nos esparce. Porque sabían que ellos tenían que ser esparcidos, sabían que ellos tenían que llenar la tierra, tenían que, como parte del plan de Dios, hacer que el ser humano estuviese dominando la tierra o llenando la tierra, porque es una orden que Dios dio. Ahora, eso fue Babel, y no me quiero detener mucho ahí, porque estamos celebrando Pentecostés. Y en Pentecostés fue la segunda vez que descendió el Espíritu Santo y interrumpió la cotidianidad, interrumpió el fluir normal del ser humano, el día a día, lo normal que estaba pasando, lo interrumpió. ¿Cómo? Con las nuevas lenguas también. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay algo que empieza a ponerse muy paralelo, o sea, a ser muy similar a Babel. Vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Vamos a ver el versículo 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Ahora, está relatado de esta forma, sí, pero créanme que en Babel, cuando el Espíritu Santo descendió para confundirlo, habló cada uno según el Espíritu Santo le daba que hablase también. No crean que porque algo es castigo y porque algo es una bendición de parte de Dios, un derramamiento del Espíritu Santo, las cosas eran distintas. El mecanismo era igual, pero el propósito del Espíritu Santo era distinto. O sea, y quiero hacer un paréntesis aquí y quiero llamar la atención para que nosotros sepamos que a veces hay cosas que se parecen a lo que Dios ha trabajado en otras personas, pero el propósito que Dios tiene conmigo, contigo es distinto. Así que nos toca a nosotros estar bien conectados para saber
Si el Espíritu Santo está haciéndome hablar en otras lenguas, según le parece a Él, para dispersarme y para que yo deje de hacer una obra o para que yo haga una obra. Porque en el caso de los apóstoles era para que el pueblo, o sea, la iglesia, hiciese una obra. Entonces, hay algo muy interesante y es que dice el versículo 4, nuevamente el principio, cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Y cómo estaban en Babel? Estaban unánimes, tenían un solo pensamiento, estaban determinados a algo. Pero hay un detalle importante y es que todos en Pentecostés estaban reunidos ahí en dirección o en base a la palabra que el Señor Jesús le había dado, que esperasen el Espíritu Santo ahí en Pentecostés. Sin embargo, la unidad que había en Babel no era en obediencia a lo que había dicho el Señor, era en desobediencia a lo que Dios había enviado, había mandado. Nosotros podemos tener unidad en base a la palabra y estar unidos y ayudarnos unos a otros, o podemos estar unidos en contra de alguien, o podemos estar unidos con un propósito equivocado o por alguna maldad incluso. Entonces, la unidad no simplemente es algo bueno. A veces somos unidos para lo malo. Pero en esta parte quiero resaltar, en Pentecostés, la unidad era con el propósito de Dios porque había una obediencia por parte de los apóstoles que habían esperado esa venida del Espíritu Santo para luego entonces salir y ser esparcidos. Génesis es el primer libro de la historia de la humanidad. Y ahí vemos en Génesis 11 cómo el Espíritu Santo descendió y dio nuevas lenguas y también hizo esparcir a la humanidad. Hechos es el primer libro de la iglesia. En el Nuevo Testamento está los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es la historia de Jesús, es la base principal, lo que nos enseña Jesús. Pero la iglesia empieza a hacer su narrativa en Hechos de los Apóstoles de ahí en adelante. Empieza Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Efesios, y empieza todas las cartas a la iglesia. De hecho, en Apocalipsis hay cartas a las iglesias, o sea, todo lo que tenga que ver con la iglesia está en el Nuevo Testamento y empieza en Hechos de los Apóstoles. Ahora, quiero que sepan algo. Al principio de la humanidad, el Espíritu Santo descendió e hizo algo para impedir la obra del ser humano. Y en el primer libro que empieza a narrar la historia de la iglesia, desciende el Espíritu Santo y hace esa misma obra, pero en esta ocasión para crear unidad, pero igualmente para esparcir a la iglesia. Entonces hay algo muy interesante que nosotros podemos ver, que no podemos desechar el Antiguo Testamento, pero no podemos vivir en el Antiguo Testamento, porque Dios nos ha llamado en este Nuevo Testamento para que nosotros como gentiles, no judíos, empecemos a vivir una etapa de vida en la cual Dios ha derramado su gracia por su Espíritu Santo, y esa es la gran fuerza y energía y gran poder que tenemos nosotros para vencer desde nuestras luchas internas hasta todo lo que se oponga a nuestro cristianismo y nuestra fe. Vamos a ir con dos paralelismos, con dos cosas que se asemejan entre Babel y Pentecostés. Y es que en Babel el pueblo estaba unido en rebeldía y en orgullo, pero en Pentecostés el pueblo estaba unido en obediencia y en humildad, porque estaba obedeciendo la dirección de Jesús, del Señor, que le había dicho: esperen que venga el Espíritu Santo y recibirán poder y serán testigos, o sea, serán esparcidos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esa espera tenía que ver con humildad y tenía que ver con obediencia. Tenía que ver con que nosotros estamos alineándonos al propósito de Dios. Pero sin embargo, la unidad que el pueblo tenía en Babel era de orgullo y era de rebeldía, porque querían ellos hacerse ellos mismos lo más importante. Estaban enfocados en ellos mismos, únicamente y llanamente en ellos mismos. Otro paralelismo, otras cosas similares que tienen Babel y Pentecostés es que en Babel el Espíritu Santo desciende y da lenguas para dividir el plan del hombre
y esparcirlo. Y en Pentecostés el Espíritu Santo desciende y da lenguas para unir a su pueblo y esparcir el plan de Dios. En esa parte yo quise escribirlo porque parece un trabalenguas y quiero que quede claro. Como decía una de las alabanzas que estábamos cantando hace un momento, el Señor está aquí, tú estás aquí. ¿Y cómo el Señor está aquí en medio de este lugar por medio de su Espíritu Santo? Que tú y yo no vemos, pero Él está aquí. Y nosotros lo creemos y estamos seguros que su presencia está en este lugar. Ahora, cuando su presencia está en este lugar y ha descendido, quiero saber si nosotros tenemos planes en nuestro corazón que Dios tiene que confundirnos o tiene que dividirnos para que se dé el plan, o estamos nosotros unidos para que el propósito de Dios se cumpla. Y ese es algo que tenemos que reflexionar muy, muy importante. Ahora, cuando el Espíritu Santo desciende y divide a la población por medio de las lenguas, los esparce por todo el mundo conocido. Y ya esparcido por el mundo conocido, cada uno está ubicado en su lugar. Pero llega el día en Pentecostés, que Pentecostés tiene que ver con la celebración de la cosecha. Una de las 3 celebraciones más importantes del pueblo judío. Y entonces, en esa celebración, los judíos que estaban esparcidos regresaban a Jerusalén a esa celebración. Entonces coincidía con que los esparcidos regresaban a un mismo punto. Y en ese punto el Espíritu Santo agarra y empieza a hacer una obra especial para luego nuevamente esparcirlos, pero ya con el plan y el propósito de Dios en sus vidas. Dice en Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, que estábamos viendo hace un momento, en el versículo 9 está relatado, o está detallado más o menos, los 15 lugares en donde estaban las personas que tenían otros idiomas y que en ese lugar, en ese momento, habían escuchado a los apóstoles hablar en sus idiomas. Entonces, ahí podemos ver que estaban, y cada uno de ellos se menciona porque cada uno de ellos tenía un idioma distinto. Dice, ahí estaban los partos, los medos, los elamitas y los que habitan en Mesopotamia. Esa es toda una región. En Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. Asia es otra región grande. En Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África. Otra región más compleja. Más allá de Cirene. Y romanos. Y aquí residentes tanto judíos como prosélitos, dice cretenses y árabes. O sea, ahí hay una lista, enumerándola podemos encontrar 15 lenguas distintas, sin contar las variantes que pueden haber en Mesopotamia, que era toda esa área donde estaban los babilonios y estaban también los sumerios y todas estas civilizaciones. Están también los de Asia, que tienen otros idiomas diversos dentro de Asia, y en África, que tienen otros dialectos también. El Espíritu Santo se encargó de traer a todas estas personas a diferentes lugares para darle un mensaje, porque dice que ellos escuchaban las maravillas del Señor en su propio idioma, en su propia lengua. Entonces, al escucharla, ellos ya regresaban a sus lugares ya con el mensaje de Dios. La unidad que había en Babel para hacer lo opuesto a lo que Dios quería y para la arrogancia y para el egocentrismo, Dios la capitalizó próximamente para poder esparcir el mensaje en todos los lugares distintos. Ahora, hay algo interesante que podemos nosotros ver, y es que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Y uno, cuando piensa que las cosas sucedieron de tal o cual forma que a Dios se le fue de la mano y luego entonces Dios hizo un plan B, nosotros estamos grandemente equivocados, porque Dios hace previamente algo que luego, que nosotros no entendemos, pero que luego comprendemos cómo una cosa liga a la otra. O sea, la razón por la cual Dios, por medio del Espíritu Santo, confundió todas las lenguas es para que en ellos Él esparciera la palabra y el propósito en todas las diferentes lenguas y culturas.
O sea, si usted piensa que hoy día a nivel global hay un caos moral y que a Dios se le fue de la mano, si usted piensa que ahora las guerras, el hambre y las situaciones de catástrofe que hay en el mundo se le fue a Dios de las manos y que el ser humano es el culpable porque la tierra está afectada ecológicamente, y todo esto sucede porque Dios tiene un plan y un propósito contigo y conmigo. ¿De qué forma usted cree que pueda darse la apostasía que dice en la palabra? Apostasía, apostatar de la fe, es renunciar a la fe, es como rendirse, como desertar de la fe. O sea, como en la palabra dice que va a haber una apostasía, mucha gente va a desertar de la fe. ¿Cómo creen que puede darse eso? Cuando en las iglesias hay falsas doctrinas y que llenan a la gente de ilusión falsa y vana y no entiende que la palabra de Dios nunca va a cambiar y que todo se trata de Dios y no se trata de ti, que no es como en Babel. O sea, las iglesias hoy están permitiendo entrar una Babel en la cual nosotros edificamos nuestro propio nombre y le hacemos la iglesia, casa de esperanza, el templo tal, y deja a Dios de un lado. Estamos edificando una torre de Babel. Estamos buscando nuestro propio nombre. Y es el nombre de Cristo en el cual somos salvos. Es solo el nombre de Jesús ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. No es una iglesia, no es una denominación, no es un pastor, no es un apóstol, no es nadie, es solo Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos que la iglesia está tan contaminada, entendemos que por ahí es que tiene que venir la apostasía. Porque tiene que haber mucha gente que se decepcione de muchas personas que han dado un falso evangelio y sean apóstatas, para que los que tenemos la mirada puesta en Cristo Jesús nos mantengamos fiel. Nosotros tenemos que tener cuidado de seguir hombres, seguir personas, seguir pastores, seguir personalidades. Para ser salvos solamente hay que seguir a Cristo. Solamente hay que tomar su cruz cada día, negarse a sí mismo y seguirle. No hay que seguir a más nadie. Por muy famoso que sea, por mucho que a usted le gusten sus prédicas, por mucho que a usted le agrade y tenga simpatía o conexión, siga a Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de su fe y de mi fe. Ahora, Dios no tiene plan B. Dios tiene un único plan y es de salvarte. El único plan de salvarte incluye que va a haber un caos en medio de la familia de la fe, para que en medio de ello estén los escogidos, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Escogidos porque se mantienen fieles hasta la muerte. Porque dice, al que es fiel hasta la muerte le daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. A los fieles es a los que Dios escoge. A los que llamas es a todos. Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero nosotros somos escogidos si somos los que se fijan en Jesús únicamente y ninguna otra persona. Ahora, hoy día la comparación Pentecostés y Babel la aclaro de una manera especial porque hay dos cosas que tienen que ver con cada una de las situaciones del Espíritu Santo descendiendo. Uno, Babel fue confusión. De hecho, si se busca en Génesis 11, se da cuenta que Dios le puso Babel a la ciudad. Ni siquiera fue Nimrod, ni siquiera fue el rey. Babel le puso Dios. Y Pentecostés fue una fecha o una fiesta que Dios estableció. Entonces, vienen de Dios. Ahora, el descender del Espíritu Santo para cambiar y confundir las lenguas en tu vida, ¿será para confusión o será para cosecha? La cosecha puede ser fruto. Dios te llamó a que tú tengas fruto, para que tú veas los frutos, pero no te llamó a confusión. El Espíritu de Dios no viene a confusión. De hecho, la bendición no trae tristeza tampoco. No puede haber confusión ni tristeza cuando el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Por lo cual nosotros tenemos que estar enfocados en Pentecostés y no en Babel. Y tenemos que darnos cuenta que si mi egoísmo se mantiene en mí, yo solo atraigo confusión a mi vida.
porque nunca quedaré satisfecho. ¿Se das cuenta que cuando tú te quieres satisfacer a ti mismo y no buscas que Dios te dé, lo provea para ti, tú nunca eres satisfecho? Ahora, cuando Dios te bendice y te das cuenta de la bendición de Dios, entonces eres satisfecho. Nosotros somos insaciables, nuestra alma siempre quiere más, esa es como la adicción, pero solo el alma la conoce Dios y Dios solo la satisface. En mi obediencia yo atraigo la cosecha de Dios y atraigo la satisfacción de ver los frutos en mi vida, de ver el resultado en mi vida. Así que quiero que sepan es que Dios quiere que veas los frutos. Dios quiere que no tengas confusión. Dios quiere que tú veas los frutos. Ahora, para ver los frutos tenemos que salir del egoísmo. Tenemos que despegarnos de estar enfocados solamente en que Dios responda a una oración o que Dios haga lo que yo quiero. Tenemos que estar enfocados en, como los apóstoles, estar esperando a que la visitación del Espíritu Santo haga su obra en mi vida. Tú y yo no sabemos lo que hay al futuro para nosotros. El Espíritu Santo sí lo sabe. El Espíritu de Dios sí lo sabe. Así que yo te animo a que tú y yo nos enfoquemos en esperar en Dios y no en hacernos un nombre, no en complacer nuestras peticiones, no en huir del castigo de Dios o de alguna disciplina de Dios, sino nos enfoquemos en que la voluntad de Dios sea en mi vida y en tu vida. Amén. Amén. Quiero que oremos para que sigamos esto y luego, como siempre, tengamos un momento de administración. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Dios, a poder enfocarnos en ti 100%, Dios, a que no haya nada en lo absoluto que nos aparte de ti, de tu propósito, y que nuestro egoísmo muera, que nuestro egocentrismo, nuestro orgullo sea quebrantado y que la humildad de obedecerte a ti sea lo que dirija nuestras vidas, lo que nos haga esperar en ti, lo que nos haga confiar en ti, lo que nos haga tener la fe en ti y no en nuestras obras y lo que hagamos, Dios. Nosotros estamos aquí esperando que tú lleves de nuestra vida todo lo malo y que hagas en nuestra vida una nueva historia y que cambies ya todo egoísmo que hemos tenido hasta el momento y que hemos estado buscando solo nuestro propósito. Queremos tu propósito y queremos estar contigo. Queremos que se cumpla tu voluntad en mi vida. Estamos dispuestos a obedecerte y a seguir tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén.